Padre, gracias en esta hora te damos, Señor. Gracias, Padre, por poder bendecir tu pueblo internacional, Señor, tu pueblo nacional, Padre, y el pueblo de esta casa. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos en esta mañana, declaramos en este día que invocaremos tu nombre por siempre y para siempre. Les abrazamos desde Santiago de Cali y oramos para que sus vidas sean transformadas. Y vamos ahora mismo a la palabra. Administradores de la gracia del Señor. Vamos a 1 de Pedro 4, del 1 al 11, que dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Como por esto también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice el Señor en su palabra, y dice el apóstol Pedro, porque nos está enseñando el apóstol Pedro cómo debemos realmente caminar conforme a la voluntad de Dios para que podamos vivir una vida abundante, una vida en gracia, para que nos tome la gracia del Señor siempre. Resulta que el pecado que nosotros siempre tenemos encima, porque no hemos renunciado a los malos hábitos y a la vana manera de vivir, como dice la palabra. Entonces dice el primer versículo de 1 de Pedro 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, también armados del mismo pensamiento. Porque si Cristo ha terminado con el pecado de nosotros, porque tomó el pecado de la humanidad, ahora nosotros como hijos del Señor nos corresponde hacer lo mismo, imitar al que venció por nosotros. Tenemos que seguir los mismos pasos y no seguir el paso del pecado. Dice el segundo versículo, para no vivir el tiempo que está en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que alejarnos de toda concupiscencia, de toda maldad, de toda mentira, de todo hábito, de toda deshonra a Dios. Nosotros tenemos que permanecer en la gracia que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas. Y dice ese versículo 3, bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Quiere decir el Señor que el mundo está lleno de incompetencia y está lleno de incompetencia. Entonces nosotros no podemos estar imitando a los que están en pecado, porque el Señor nos sigue llamando gentiles cuando nosotros no hemos corregido nuestra vida. Para el Señor, esos gentiles que somos nosotros, somos injertados en el olivo. Es por eso que el Señor nos descarta cuando dice los gentiles, porque ya nosotros como pueblo de Dios no somos gentiles, somos pueblo de Dios. Y dice el Señor que nosotros no debemos de vivir en embriagueces, y no solo la embriaguez del alcohol,
sino el embriaguez del pecado, el embriaguez de la concupiscencia, la mentira y el engaño y la hipocresía, que se llaman obras de la carne. Esa obra de la carne matará siempre el espíritu. Y dice el versículo 4: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Claro, al mundo le parece extraño, a los de fuera de casa, porque está hablando el Señor, a los de fuera del círculo del Señor, les parece extraño que nosotros obremos de esa manera, que no nos queramos contaminar, que nosotros no amemos más el mundo porque determinamos desechar el pecado en nuestras vidas y porque cada día nosotros vamos a estar muy atentos. ¿Por qué muy atentos? Porque con el Señor todos los días es un nuevo comienzo, pero no un nuevo comienzo para entrar en el plan, que Dios entre en mi plan, sino para yo entrar en los planos del Señor. Dice el versículo 5: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Claro que sí, a los que dieron buen testimonio, el Señor está dispuesto a juzgarlos con la bendición y con la gracia. Pero al que no ha dado buen testimonio, el Señor también tiene para cada uno de nosotros reprimenda. De modo que nosotros debemos de estar atentos, porque de todas maneras cuando nosotros determinamos buscar al Señor, nos van a ultrajar, nos van a perseguir, van a hacer malos comentarios, van a murmurar. Pero dice el Señor que nosotros tenemos las bienaventuranzas también, porque vamos a ser perseguidos, pero recibiremos de esa gracia del Señor siempre. Y dice el versículo 6: porque por ello también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Claro está que con el testimonio nosotros vamos a ser juzgados, pero con la bendición, porque dice el Señor que cuando nosotros estamos en pecado, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es desafortunadamente una desgracia, que nosotros, conociendo al Señor, nos devolvamos del propósito y de la bendición del Señor. Entonces nosotros debemos corregir como buenos administradores de la gracia, como buenos administradores del conocimiento del Señor, como buenos discípulos del Señor, debemos cuidar nuestro testimonio. Y dice ese versículo 7: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. La oración es lo más importante, porque si usted ora, usted va a ser un discípulo que va a tener fe, que va a vivir en fe y que va a proclamar ese evangelio en constancia. Constantemente lo va a proclamar, porque usted tiene de dónde pegarse. Es su fe. Su fe debe estar como tatuada en usted. Y dice el Señor que debemos velar. Velar no nada más estarnos fijando para murmurar, sino velar en oración, velar como hijos del Señor, velar en esa relación que el Señor necesita que usted tenga con Él, porque no es Él el que necesita que usted tenga esa relación. Usted necesita del Señor y Él nos da toda la oportunidad que nosotros necesitamos. Dice el versículo 8: y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Nosotros debemos de, si hay que exhortar, pero mermar en la murmuración, trabajar en la murmuración, trabajar en la mentira, porque esa es una mentira del enemigo. Trabajar siempre caminando en la verdad. Dice el Señor: procurad siempre que nosotros estemos atentos a la instrucción del Señor. Vamos a caminar en amor, porque el Señor necesita que usted piense como Él y que usted vea como Él ve. Entonces dice la palabra en el versículo 9: hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de nosotros debemos de entender y debemos de saber y debemos de conocer cuáles son los dones que tenemos para el servicio del Señor. Y si nosotros tenemos dones,
debemos administrarlo conforme a lo que Él nos ha dado. Y lo que Él nos ha dado, nos lo ha dado en amor y nos lo ha dado todo. De modo que no guardemos absolutamente nada de lo que el Señor ha depositado en nosotros, porque lo que el Señor deposita en nosotros es para su pueblo, es para sus hijos, es para sus seguidores, es para esos simpatizantes que inicialmente empezamos a conocer y que cuando ya conocemos empezamos a ser realmente tallados y labrados por la mano del Señor. Y dice la palabra en el versículo 10 que cada uno de nosotros ministremos, porque cuando nosotros administramos la gracia del Señor, también ministramos su pueblo. Cuando yo oro por usted, cuando yo levanto mis manos para dirigirme a usted o levanto mi voz para dirigirme a usted, yo estoy ministrándole a usted, yo le estoy hablando y yo estoy depositando del don que Dios me ha dado. Entonces esté atento, no ponga por tardanza lo que el Señor habla por nuestra boca, porque el Señor nos ha llamado competentes para su servicio. Y entonces dice el Señor en ese versículo 11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si el Señor te está dando un don, ministralo en el nombre de Jesús, porque Jesús es el portador de las buenas nuevas, es portador de la salvación del Padre, es portador de ese mensaje de excelencia que el Padre quiere depositar en esta mañana en ti y en mí. Yo bendigo en esta hora todo el esfuerzo, toda la alianza que cada uno designa de parte de lo profundo de su corazón para el Señor. Amén. ¿Y por qué? Porque necesitamos ser renovados, porque nuestro espíritu necesita ser renovado, ser preparado. ¿Y ser preparado para qué? Para poder ser transformado, para que usted sea un buen administrador de la gracia del Señor. Todo lo que Dios nos ha dado por gracia y para administrar, el Señor necesita que cada uno de nosotros señoreemos. Si nosotros señoreamos, si nosotros trabajamos, nosotros vamos a poderle dar cuentas al Señor de todo lo que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué dice el Señor? Nosotros debemos ser administradores de todos esos regalos que el Señor nos ha dado, porque nos da regalos, pero no piense en los regalos físicos, piense en los regalos que el Señor ha dado por sus dones, en sus dones y en sus talentos. Amén. Porque el Señor nos da promesas, el Señor nos da visiones, el Señor nos da sueños, el Señor nos da estrategia aún para que nosotros administremos, para que nosotros hablemos, para que nosotros peleemos. Así como a David el Señor le dio estrategia para pelear, hacia nosotros, así como a Isaías, así como a Jeremías le dio estrategia para hablar, a usted y a mí el Señor nos puede dar estrategia para hablar. Amén. Y dice el Señor que así como a José, el Señor le dio una estrategia en la cisterna, porque José salió de la cisterna para ser vendido, y vuelve y llega en manos de los que lo compran, y vuelve a ser nuevamente vendido. Él salió para seguir como esclavo, pero determinó en su posición de hijo del Señor, determinó no ser un esclavo. Amén. Necesitó comprometerse con el Señor, necesitó siempre tener más relación con el Señor, aunque estuviera en la cárcel y aunque estuviera en pesadumbre, en dolor, en angustia. Él no mostró todo eso porque era bien paciente. Amén. Entonces él permaneció como todo un hijo de Dios en cuanta cosa se le fue atravesando en la forma que en esta hora vamos hablando de José. Un aplauso al Señor. Porque si nosotros no somos transformados y no somos administradores de la gracia del Señor, no vamos a poder administrar las promesas que el Señor nos da. Nos van a quedar grandes, las vamos a desparramar. La palabra está llena de promesas.
está llena de dones. Dios ha depositado dones en nosotros, pero nosotros por ser malos administradores, porque no nos hemos querido dejar renovar ni el entendimiento ni el conocimiento, claro, no tenemos la revelación, por lo tanto no vamos a tener discernimiento, no vamos a ver lo malo. Lo malo nos va a acechar y nosotros no nos vamos a dar ni cuenta. Se pierden las cosas, se van las cosas, se dañan las cosas, pasan los años y parece que en vez de ir para adelante como que fuéramos para atrás, como que fuéramos en reversa. ¿Por qué? Porque se nos van los sueños, se nos van las visiones, se nos va el espíritu, se nos va todo, nos despojan de todo. ¿Por qué nos despojan del todo? Por el pecado. ¿Y por qué por el pecado? Porque nunca quise ser un ser renovado, nunca empecé a entregar, a ofrendar a Dios lo que a mí no me sirve. Cuando uno ofrenda a Dios, lo malo que soy, lo perverso que soy, lo mentiroso que soy, cada vez voy a tener menos maldad en mi corazón y menos mentira y menos engaño y menos hipocresía y menos de obra de la carne. Entonces, nosotros necesitamos de esa manera circuncidarnos el corazón. Mire que todo va pegadito. Dice uno, me circuncidé, pero yo oigo hay gente que se dice que se circuncidó, que me circuncidé los hijos y se tropezó el hijo y pegó el grito otra vez, nuevamente, amén. Entonces, ¿qué pasa cuando uno empieza a ser renovado, para ser transformado, para ser un buen administrador? A usted el Señor le da estrategia. De resto no se la va a dar porque usted va a seguir desparramando. ¿Para qué le va a dar el Señor más bendiciones si usted sigue desparramando? El Señor le va a dar estrategia para hablar, para pelear, como un David. Le va a dar estrategia para hablar, como un Moisés, como un Jeremías, que decía yo no puedo hablar, pero pudo hablar. Y le va a dar estrategia también en sus mismos sueños y visiones. Le va a dar estrategia al Señor para orar. ¿No te verá que si nosotros oramos, si ustedes oran y dicen, Señor, revélate a este pueblo, seguro que el Señor se va a revelar, porque usted lo está pidiendo. Pero lo está pidiendo de corazón, tiene que ser de corazón. Y resulta que para que nosotros tengamos amor en nuestro corazón, tenemos que corregir toda la obra de la carne. Porque si no, el amor que me va a salir va a ser fingido, va a ser hipócrita. Solamente cuando yo corrijo, yo voy a poder tener el amor como David, que dijo, que avaló el Señor, que dijo que tenía el corazón de él. El amor de David es el que le mostraba al Señor en su corazón, que tenía el corazón de él. Si nosotros queremos ver como Dios mira, tenemos que lavarnos el corazón. Tenemos que dejar las malas prácticas. Si no, no va a pasar absolutamente nada. José siempre declaró lo que Dios le había dado. Nosotros como hijos del Señor siempre tenemos que declarar lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado? Las promesas. ¿Las conocemos? No las conocemos porque perdemos el tiempo viendo una película sucia allí que no edifica y no sacamos. Nadie le está diciendo que usted no puede verse una película, pero le estoy diciendo que saque también el tiempo del Señor. Pero viene aquí el domingo 2 horas y se le hace una eternidad. Entonces sume usted al mes y al año cuántas horas le sacó el Señor y cuántas horas de vida y cuánta gratitud en el resto de las horas usted tendrá que darle al Señor. Pero ¿será que usted tiene algo para el Señor? Usted se tiene que sentar a meditar usted con el Señor, no conmigo. Yo le estoy dando la instrucción y le doy la instrucción para que medite. Porque cuando usted se sienta a meditar con el Señor, usted va a tener un encuentro personal con Él, que eso le hace falta mucho a los cristianos. Sentarse en esa práctica de sentarse exclusivamente a meditar
en el Señor, a meditar en su palabra, a meditar en las conquistas, en meditar en los desatinos, en lo perverso que soy. Medita en la palabra y dígale al Señor que usted quiere ser transformado, para que el Señor se le revele a usted. Pero si usted está esperando que es que el pastor es el que lo tiene que llevar a usted para hasta allá, pues no es el pastor. El pastor a usted le va a dar la instrucción y lo va a poner en una negativa al pecado, y usted tiene que conocer cada principio del Señor que está en sus mandamientos. Pero si usted viene escuchando las prédicas, pero nada puesto en práctica, porque todo el tiempo el Señor nos está mandando el comienzo, y no vamos al comienzo, siempre, hermano, usted tendrá que ir con el Señor al comienzo. Y al comienzo es al arrepentimiento, al comienzo es al llamado al servicio. Siempre tiene que ir, siempre tiene que revisar. Son áreas que usted tiene que revisar, porque entonces usted no está administrando la gracia del Señor. Dele otro aplauso al Señor. José siempre declaró lo que había hecho el Señor por él y lo que el Señor ha depositado en él. Él nunca terminó hablando todo el tiempo de lo que le habían hecho los hermanos. Él a todo el mundo no le tocaba la puerta para decirle, mire lo que me hicieron mis hermanos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Hasta dividimos la casa y hasta la encendemos. José no, porque es un líder supremamente prudente, que la prudencia es algo que nos tiene que sellar hoy. La prudencia. Nosotros tenemos que pensar si debo contar ahí lo que tengo que contar, si debe de ser encima de alguien que está ahí, si no es mejor solo. Si a mí me van a exhortar, por eso dice el Señor, si exhortas a alguien, exhórtalo primero y ya después tiene que exhortarlo delante de los demás. Pero el Señor a nosotros nos da estrategia, pero no tenemos estrategia porque no somos administradores de nada. Si usted se revisa en lo natural, usted se va a dar cuenta si es un buen administrador. Porque el buen administrador, amén, porque tendrá que decir las cosas por su nombre y en el momento que sean y encima del que sea, porque una verdad, hay veces hay que decirla delante del que sea o porque una mentira no va a quedar bien, pero una verdad se tiene que decir. Si usted no sabe guardar consejo, y si usted está dispuesto a sostenerse en eso que está hablando, háblelo delante del que sea, pero también mire si está dañando a alguien. Eso es otra cosa. La prudencia debe ser una de las cosas que debemos de tener. Amén. Y dice el Señor que nosotros, si somos transformados y si somos administradores, debemos transformar a otros. Ya nuestro testimonio debe de ser producto de transformación a otros. De decir, mire, cuando ella me habló, yo recibí y mire, estoy aquí. O lo que me aconsejó, lo hice y mire el resultado. Hay personas que han oído el consejo en esta casa y me han dicho, no me salté una coma ni una tilde. Y el resultado fue este. Y resulta que a veces nos saltamos todo, porque queremos las cosas deprisa, porque queremos que el Señor nos responda deprisa. Y resulta que el Señor no le va a responder a usted sino en el tiempo de Él. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque afuera en el mundo hay muchos faraones que quieren transformar tu vida. Allá hay quien te quiere transformar. El Señor te quiere transformar por la palabra. El Señor te quiere transformar y permite que el Señor te transforme para que seas un buen administrador, porque si no escuchas consejo, no va a pasar nada. El que no oye consejo, dice un dicho por ahí, que no llega viejo. No llega viejo, no llega a madurar. Porque pensamos que la madurez está en la vejez. No, nada más no, se erra. Porque yo veo muchos
Muchos señores de más de 80 años en motos con niñitas de 15. No está maduro. ¿Ya? Entonces mire que no. La madurez no es la vejez. La madurez es un estado en el que tenemos que trabajar todos muy temprano. Denle un aplauso al Señor. La madurez en usted y en mí se da también cuando usted deja de culpar a otros por su problema. Es que los otros tienen la culpa. Es que por ella perdí. Es que ella me dijo, es que ella me invitó. No, usted tiene libre albedrío y tiene pleno conocimiento. No diga que a usted lo cambiaron, que como dijo Adán, Eva me dio de la manzana. No, aquí ya no vale, porque usted tiene conocimiento. Usted está siendo preparado para el reino de los cielos, para servir al reino. Y usted no puede andar con disculpas. Deje de estar llorando y poniendo quejas y murmurando. Deje de hacer eso. Deje de hacer eso, que eso no lo hace un administrador de la gracia del Señor. Amén. Entonces, ¿cuál es el consejo que damos ahora? Salga de su cisterna. A ver qué es lo que va a pasar. Salga como José de su cisterna. ¿O se va a quedar llorando en la cisterna? No, a José lo sacaron de la cisterna y lo vendieron. Y los mercaderes lo volvieron a vender. Pero en él había un propósito. No vaya usted a caer a la cisterna y no hacer nada. Porque lo mínimo que usted debe hacer es humillarse delante de Dios. No vaya a esperar que lo saquen y lo vendan, porque de pronto en el Señor, en usted no hay un propósito. El que tiene el propósito con usted es el enemigo. Entonces no se confíe. El cambio, José era un hombre de testimonio. Entonces, ¿qué pasa? José salió de la cisterna para ser vendido, pero también salió fue vendido y volvió a ser vendido como esclavo. A Jesús le pasó, fue vendido y fue crucificado como un esclavo. Pero había un propósito en el Padre. Entonces no vaya a creer que es que nos lo vamos a ganar de gratis. Y que entonces yo dejo que hagan conmigo y deshagan porque algo va a pasar. No, si usted no es arrepentido, no va a pasar nada. En su vida no va a pasar nada. Nosotros tomamos la decisión, usted toma la decisión. Cada uno de nosotros tenemos que determinar la decisión. ¿Por qué? Porque usted no se va a escapar de la prueba. Si usted está caminando al Señor y el Señor lo necesita para cosas grandes, usted va a ser probado. Y si usted determinó dejarlo de pecado, habiendo pecado toda la vida y nunca haber querido escuchado, de todas formas usted va a pasar por la prueba. Porque es que hay veces creemos, no, pues que yo era en otro tiempo de esta manera y ahora ya, hace 8 días yo ya determiné tal cosa. Pero usted de la prueba no se va a escapar. De lo que le puede suceder no va a no, porque el enemigo lo va a tener para zarandearlo a usted, lo va a pedir para zarandearlo. Y el Señor lo va a permitir, porque necesitamos ser probados para ser unos administradores. Entonces, me quiero detener en Génesis 37, 26 al 36. Dice la palabra: entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Mire cómo le hablaba el pecado, cómo le hablaba la idolatría que él tenía por su yo. Porque hay veces queremos terminar con lo demás, porque en el fondo de nuestro corazón no hay sino perversidad y pecado. Y eso es idolatría. Y dice, venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convivieron con él. Y cuando pasaron los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Amén. Mire lo que hace el pecado, mire el plan macabro, porque se piensa así,
porque ellos no eran administradores. El administrador era el que habían vendido, el que les iba a dar a ellos muchas victorias y que les dio incluso, porque estando en Egipto fueron a recoger alimento. Amén. Entonces dice Rubén, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Ese sí sentía amor por su hermano. Hermano que tenía un mal destino. Había alguien que se salvaba, se llamaba Rubén. Y dice la palabra del versículo 30, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito y las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Mire cómo se manifiesta la maldad que le da a usted la estrategia para hacer lo malo. Así como el Señor le va a dar la estrategia a usted cuando le camina a Él para vencer al enemigo, así Satanás también le da la estrategia a usted para que venza aparentemente lo malo. Amén. Y dice el versículo 32, enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Esa túnica les produjo a ellos envidia, se llama la palabra. Lo que tenían de envidia por su hermano salió a flote. Hay cosas que creemos que no nos produce envidia y tenemos que empezar a determinar y a buscar qué es lo que nos produce ese malestar, porque ese tipo de cosas la tenemos que circuncidar de nuestro corazón. Amén. Y dice, y él reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Los madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. José entonces se vuelve mercancía de mercaderes. Tenemos que tener nosotros cuidado cuando queremos volver nuestra casa un negocio, nuestros hermanos un negocio. Hay padres aún, hay madres aún que venden sus hijas. Todo lo que está pasando, degradación, que nuestro país parece un Sodoma y un Gomorra, es porque los padres ni son sacerdotes, ni las madres son ayudas idóneas. Y nosotros tenemos que corregir muchas de esas cosas. Y esas cosas las vamos a corregir hablándole temprano a los hijos, diciendo lo que está mal delante de Dios y que usted no aprueba. Y que si él se desvía, es porque se desvía no porque no tenga el conocimiento, sino porque él tomó la decisión, porque él tiene libre albedrío. Dele un aplauso al Señor. Así como Cristo, que es vendido, así Jesús es vendido. Cuando vemos nosotros al apóstol Pablo, él pasó muchas penas, muchas cosas duras, pasó el apóstol Pablo. Amén. Pero cuando nosotros nos devolvemos a José, Potifar sí vio en José, el Señor le permite ver a Potifar que ese José era alguien que todo lo que tocaba florecía. Él sí vio lo que valía. Qué triste que los sacerdotes no vieron lo que era Jesús, pero el pecado, en medio del pecado, otros sí vieron que ese era Jesús. Amén. Eso le estaba pasando a José. En su casa no habían visto lo que valía José, pero Potifar sí pudo ver lo que valía José. Amén. Entonces, el mundo necesita ver en usted el testimonio. Dios necesita que usted dé testimonio al mundo, que el mundo vea lo que Dios ha plantado en usted como en José, porque lo va a percibir.
lo van a percibir y no lo van a poder callar y le van a recibir a usted. Y usted va a salir de muchas cosas cuando usted muestre realmente el testimonio de Cristo en su corazón, en su vida, en sus cosas, en su propósito, lo que usted hace en su casa, cómo se comporta con los hijos, cómo le habla a los hijos. Si algún día usted no le había hablado a los hijos, reúnalos, dígale, yo les voy a decir hoy así y así y así. Lo que ustedes estén haciendo está mal. Yo por eso no los voy a dejar de amar, pero está mal delante de Dios y yo no se lo voy a aprobar nunca. No se lo puedo aprobar porque Dios no se lo aprueba. Záfese usted como Elí, no haga como Elí, que no fue un buen sacerdote. ¿Por qué? Porque es que la casa tenemos que administrar. La familia es lo primero que Dios le dio a usted como administrador y lo tiene que administrar. Y siente a su esposa, siente a sus hijos, siente a sus nietos, al que sea. Pero dígale, esto no es así, ni así, ni así, porque Dios no lo aprueba. Pero sáfese usted de eso, porque usted está atado todavía en cadenas por no haber abierto su boca. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo por amor al nombre del Señor, del que le dio a usted libertad, del que lo libertó. Porque si seguimos así, seguimos todavía en prisión. Amén. Entonces, el mal testimonio no permite a veces que nosotros podamos gozar del privilegio de ser administradores, de ver la bendición del Señor. Es el pecado el que no permite que veamos la bendición, porque la vamos a ver por la obediencia. Es la obediencia la que nos la va a dejar ver. Es la santidad la que nos va a dejar ver muchas cosas de lo que el Señor quiere plantar en cada uno de nosotros. Dele un aplauso al Señor. Cuando nosotros leemos la palabra y leemos las 13 cartas del apóstol Pablo y leemos todo lo que haya escrito el rey David y vamos a la nueva alianza y nos la leemos toda y vamos a la antigua y la leemos, ¿usted no ve un mejor administrador? Siendo que hubo administradores como Abraham, como Jacob, como cada uno de ellos tiene, porque fueron patriarcas. Usted no ve uno más que José, más administrador, porque fue un administrador de la gracia del Señor en todos los aspectos, porque fue lo más avalado en él, así como el amor y la humildad de David, fue la prudencia de José. Son dones que uno tiene que perseguir tenerlos, desear tenerlos, porque eso es lo que nos hace a nosotros grandes administradores de la gracia del Señor. Amén. Y dice que también fue prudente, pero que también fue sabio, porque es que la prudencia te trae sabiduría. Amén. Y dice Génesis 41, que voy a ir saltando partes, pero quiero como caminar un poquito por Génesis 41 para que veamos nosotros la historia de José. Dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y parecían en el prado, paseaban en el prado. Debía ser, pasteaban en el prado, ¿cierto? Y dice que habían unas flacas, pero habían unas gordas. Entonces mire que el Señor le estaba mostrando ya al faraón lo que venía, pero necesitaba un mentor. Él necesitaba la gracia de la cual traía José, para que José fuera el mayor administrador de Egipto, que no iba a dejar perecer así a Egipto, porque iba a perecer por el hambre,
si José no hubiera estado, ¿por qué tenía que ponerlo en alto rango? Porque la justicia del Señor no se acabará para usted si usted le camina al Señor. Si usted le camina en justicia. Usted dése cuenta que usted nada de lo que haga bien va a quedar ahí. Así contra usted se venga lo que quiera, Satanás con sus demonios y con todo su infierno, cuando el Señor determina colocar en usted, plantar la justicia, la mano a él no le tiembla. No la tuvo con José. Amén. Y dice la palabra que ese aspecto de las vacas, y todo eso se lo muestra en el sueño, en acto seguido allí en ese capítulo 41, al faraón. Pero el faraón necesitaba quien le hablara de ese sueño, y el Señor había plantado la gracia en José, porque José había llegado a Egipto no para que estuviera nada más en la cárcel, no para que fuera probado, sino para que fuera alguien que marcara la historia de la humanidad por la palabra. Eso necesitaba el Señor, que fuera alguien, un verdadero colaborador y un verdadero administrador. Amén. Y dice el versículo 4 que las vacas eran de feo aspecto, en juntas de carne devoraban las 7 hermosas vacas gordas, y que eso despertó a Faraón, y que luego se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas abatidas por el viento, y que esas 7 espigas menudas devoraban las 7 espigas gruesas llenas. Y dice el versículo 8, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos egipcios y a todos los sabios, y les contó Faraón su sueño, mas no había quien le pudiese interpretar, porque Dios había determinado que no eran los magos los que le iban a interpretar el sueño, porque Dios no les iba a dar esa revelación. Amén. Entonces, si nosotros seguimos leyendo en el versículo 13, aconteció que como él no lo interpretó, así fue que yo fui resplandecido en mi puesto y el otro fue colgado. Dice que mata a los mensajeros del enemigo. Amén. Entonces Faraón manda por José en el versículo 15. A José le cambian sus ropas porque está en la cárcel y lo ponen muy presentable y lo llevan delante de Faraón, y dice la palabra que le dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Mire la palabra, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Ya? Él no se creyó nunca del don. No, él no se creyó del don. Porque a uno a veces le cuentan sueños y uno los interpreta y salen tal, como es. Pero no es porque uno sea divino. Es porque Dios ha depositado ese don en usted o en mí. Es un don que no es de nosotros, que no nos podemos creer. Tenemos que manifestar la gracia del Señor para con nosotros si somos administradores de la gracia. Amén. Y dice el Señor en la palabra: entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y vuelve y le cuenta todo el sueño. Y dice entonces, respondió José a Faraón en el versículo 25: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años. Todo era 7, porque estaba la perfección del sueño
en gematría, pero así como estaba la perfección del enemigo en hacer la maldad, estaba la perfección de Dios en hacer lo correcto. Amén. Y dice, cuenta el sueño que las siete vacas hermosas eran 7 años y las espigas hermosas también eran 7 años y el sueño era uno mismo. También las 7 vacas flacas feas que subían tras ellas son 7 años y las 7 espigas menudas marchitas por el viento son 7 años que serán de hambre. Entonces, en lo que le respondió a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en la tierra de Egipto y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Amén. Aquella abundancia, dice el versículo 31, no se echará de ver a causa del hambre, siguiente la cual será gravísima. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que las cosas es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente, sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernantes sobre el país y quite de la tierra de Egipto los 7 años de la abundancia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando José tiene los sueños allá en la casa de su padre, que él le habla de unos manojos de espigas que estaban en el centro, no sé si recuerdan, que le hacían la venia a los otros. ¿Qué dirían los hermanos? Oigan, a este está loco, pues este cree que nos le vamos a agachar. ¿Cuánta burla pudo haber sido José? ¿Cuánta burla hemos podido ser algunos en la casa? ¿Ya? Cuando pasan los años, nosotros vemos que no pasa nada en la casa de lo que nos puede estar pasando en la vida a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios se llama justicia. Porque Dios es justicia donde quiera que usted lo vea. Porque Dios nos enseña a ser administradores de su gracia. Amén. Hay muchas cosas que yo sentía en mi casa que a mí nunca me acomplejaron. Y hoy en día se me respeta mi casa porque me ven como líder. Entonces, ahí donde uno dice los cambios que puede dar la vida y el llamado del Señor, cómo le cambia la vida a uno, definitivamente, ¿cierto? Ojalá cada uno de nosotros pudiéramos tener un testimonio incluso de la casa y que nosotros nunca dejamos que eso nos corroyera el corazón y que todavía no nos estemos acordando del pecado de la casa, porque ese es el pecado de la casa, el cual nosotros debemos de tener es pesar, dolor en el fondo del corazón por muchos de nuestra casa, por muchos de nuestra familia, y es por eso que nosotros debemos de clamar, amén, y debemos de clamar porque las cosas están escritas, amén. Las cosas en el Señor se llaman de 2 formas, o justicia o injusticia, o paz o guerra, o amor o odio. El Señor no tiene nada intermedio. El Señor a nosotros no nos dice negro o blanco, no nos dice medio luto. Amén. Nada de combinaciones. Las combinaciones no son buenas porque las combinaciones contaminan. Entonces, José nunca se dejó contaminar a pesar de tantas cosas de su casa, de lo que le había pasado. En el fondo del corazón de él sí había dolor porque él quería también saber si ese era el hermano menor cuando ellos llegan a Egipto, que llegan con hambre, él quiere saber si ese era su hermano menor, si ese era Benjamín, si no lo habían matado como a él. Eso era lo que él quería asegurarse, amén. Porque dicen, tenía mucha rabia y mucho odio, porque lo muestran en la película muy duro de pronto, pero no. Él había sido un hombre que sabía la posición que tenía. Y cada uno de nosotros, si somos mensajeros del Señor, si hemos luchado por permanecer y estamos ahí todavía, y ustedes están ahí todavía, es porque el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros, amén. Y nos quiere pulir, y nos quiere refinar, y nosotros no podemos echar nada en saco roto. Dice el versículo 35, junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, guárdenlo
y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá del hambre. José, gobernador de Egipto, el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos. Amén. Yo la voy a dejar allí para que continuemos en el próximo tiempo y hablemos más de este líder. En este tiempo, bendigo sus vidas ahora, bendigo su testimonio, porque sé que ustedes van a permanecer en el testimonio. Bendigo su casa, bendigo la enfermedad, porque va a haber sanidad para sus vidas. La enfermedad física, la enfermedad espiritual se va ahora de su vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por la oportunidad que me has dado de llevar este mensaje, Señor, de administradores de la gracia de Dios, para su gloria, para su honra y para su alabanza. Desde Santiago de Cali les decimos que oramos para que esta palabra quede sellada en el nombre de Jesús sobre sus vidas. Les abrazamos desde Santiago de Cali en esta hora y les decimos shalom. Hasta pronto.